Muy bien, continuando con el tema de primeros pobladores o el periodo precerámico, hablaremos de las principales características del precerámico inicial o también llamado el periodo lítico. Como ya sabemos, este periodo abarca entre los 13.000 a 7.000 años antes de Cristo. Y una de las características importantes es el aspecto climatológico. ¿Por qué? Porque estos primeros pobladores se van a desarrollar a fines del Pleistoceno. Y este Pleistoceno, jóvenes, no te olvides, es el periodo llamado como la era del hielo. ¿Y por qué es importante? Porque en esta época hay un tipo de fauna, la famosa megafauna, donde se van a encontrar osos perezosos gigantes, donde se van a encontrar armadillos gigantes. Justamente estos animales van a convivir con los primeros pobladores del Perú. Entonces es fundamental recordar la influencia del clima durante esta época. Pero alrededor de los 10.000 años antes de Cristo, el clima comienza a cambiar. Por eso decimos que es a fines del Pleistoceno. Y a partir de los 10.000 años, la temperatura comienza a subir. El Pleistoceno termina y se inicia el periodo llamado el Holoceno, o también llamado el clima cálido. Durante este periodo, la fauna y la flora también comienza a cambiar. Ya no va a haber megafauna, ahora van a haber paleofauna, animales de menor tamaño. Ya acá comenzamos a ver a los famosos camélidos andinos o paleoyamas también, como se les podría llamar en esta época. Y el clima va a influir en la sociedad, porque de acuerdo a este cambio, no nos olvidemos, estos pobladores van a ser o se van a agrupar en bandas. Y van a ser bandas nómades. Quiere decir que no se establecen en un solo lugar. ¿Correcto? ¿Y por qué no se establecen? Porque estos grupos lo que buscan son alimentos. Cuando se les acabe el alimento en un lugar, se tienen que trasladar o buscar un sitio que les provea de estos alimentos. Eso quiere decir que ellos consumen lo que hay en la naturaleza. Todavía en este periodo no hay producción de alimentos. Por eso su economía se le puede llamar una economía parasitaria, depredadora, o si quieren, no productiva. O como también se le da el término, jóvenes, de periodo preagrícola también. Porque en este periodo no se producen alimentos. Muy bien. ¿Y a qué se dedicaban entonces en este tipo de economía no productiva? ¿Eran cazadores, eran recolectores o eran pescadores? Y esto va a depender, jóvenes, mucho del medio geográfico en el cual ellos se van a desarrollar. Y eso es muy importante. La actividad que realizan los pobladores de la costa va a ser distinta a los de la sierra, va a ser distinta a los de la región amazónica. ¿Ya? Por
Por ejemplo, a ver, tenemos acá a los cazadores. Hay dos tipos de cazadores. Los llamados cazadores indiferenciados. ¿Por qué se les llama de esta manera? Porque estos cazadores cazan todo lo que pueden. A ellos lo único que les interesa es tener alimento. Pero con el cambio climático, alrededor de los 10.000 a.C., los cazadores también comienzan a cambiar y se van a convertir en cazadores selectivos. ¿Cuál es la diferencia? Te explico. El cazador selectivo sabe, por ejemplo, que a las hembras no las debe de cazar, porque son las hembras lo que va a permitir tener más crías. Los animales pequeños, las crías, como se dicen, tampoco las van a cazar porque no tienen mucha carne, porque están en proceso de ¿qué? De desarrollo, de maduración. Entonces, ellos dos no son cazados. Pero vamos a decir así, el macho maduro, el que ya se ha apareado, el que ya ha desarrollado sus carnes, ese va a ser cazado porque le va a brindar más alimento. Entonces, ahí vemos cómo ya estos cazadores selectivos marcan la diferencia con estos indiferenciados. Y eso tiene mucho que ver también con el cambio climático que va a haber. En el caso de los recolectores, también va a haber en su momento indiferenciados y selectivos, obviamente. ¿Por qué? Porque los primeros alimentos que por ahí, vamos a decir así, eran silvestres, algunos eran venenosos. Profesor, ¿y cómo sabían que eran venenosos? Bueno, lo tuvieron que aprender probándolos, consumiéndolos. Y ante esa situación, al ver que ese alimento provocaba la muerte, obviamente ya no lo volvían a consumir. ¿Quiénes se dedicaban a la recolección principalmente? Se dedican, vamos a poner acá, las mujeres. Y por ahí con el apoyo de los niños, ¿no? Mujeres y niños a la recolección. ¿También eran pescadores? Sí, también eran pescadores. Pero recuerda, te dije que mucho va a tener que ver el medio geográfico. Obviamente, si están cerca a un río o si por ahí están cerca del litoral, antes que ir a cazar, van a preferir la pesca. Porque recuerda, estos pobladores lo que aprovechan es la naturaleza. Y si viven cerca del litoral, lo que van a buscar justamente es los peces y mariscos. Esas cosas tienes que tener muy en cuenta. Estos pescadores utilizaban, vamos a poner acá, utilizan lanzas, o como también se les va a llamar arpón. Lanzas o arpón. Entonces, jóvenes, como podemos apreciar aquí, estas son las actividades económicas no productivas de esta época. Por eso se dice también que otra característica de estos pobladores es que acá se desarrolla la división sexual del trabajo. División sexual del trabajo. ¿Por qué?
¿Quiénes eran los cazadores? Los hombres más fuertes. No iba uno a cazar, iban varios. Mientras que las mujeres y niños se dedicaban ¿a qué? A la recolección. Y en la pesca, los ancianos. Entonces había una división sexual del trabajo. También hay que recordar que ante estas características podemos decir que ellos buscan, vamos a poner así, buscan dominar o adaptarse también al medio geográfico, ya que el medio geográfico va a influir en el tipo de actividad económica que puedan desarrollar. Como te dije, si están cerca a la costa, se van a dedicar más a la pesca. Pero si están principalmente alejados del litoral, se van a dedicar a la caza. ¿No? Y si por ahí te preguntaran, ¿qué actividad era más importante de estas tres? ¿Qué responderías? Cazadores. ¿No? Esa es la actividad más importante. Y para terminar con una de las características, no nos olvidemos que estos pobladores viven en cuevas. Viven en cuevas. Y justamente se sabe eso porque en las cuevas se han encontrado evidencias de presencia de estos pobladores. No solamente puntas de lanza, no solamente restos fósiles, sino también pinturas rupestres. Antes de terminar esta parte de las características, no te olvides que las herramientas líticas o puntas de lanza son las primeras evidencias de presencia humana. Es por eso que a este periodo se le conoce como el periodo lítico. Sobre los pobladores que habitaron este periodo, lo veremos en un próximo video. Bien chicos, continuando con el tema de los primeros pobladores o periodo precerámico, hoy vamos a hablar de las primeras evidencias de un poblador peruano. Y estas evidencias, recuerda, se deben a los hallazgos de una herramienta lítica o de puntas de lanza. Justamente en la imagen que puedes apreciar se ve puntas de lanza. Y la pregunta que ha surgido en exámenes de admisión es: ¿quiénes fueron los primeros pobladores del Perú? Y acá hay una discusión, porque hay dos jóvenes que se disputan cuál es el más antiguo de estos pobladores. Nos referimos a Piquimachay Lítico, que tiene una antigüedad aproximadamente de 13.000 años antes de Cristo. Este Piquimachay Lítico se ubica en el departamento de Ayacucho. Y acá me detengo un momento, porque muchos por ahí dirán: profe, pero a mí me han dicho Pacaycasa. Hoy Pacaycasa ya no es estudiada. Hoy Pacaycasa ha sido desfasada. ¿Correcto? Ha sido desfasada. ¿Y por qué? Porque los primeros hallazgos que se habían presentado de Pacaycasa, posteriormente se demostró que no fueron fabricación humana, sino simplemente desprendimientos de la cueva donde se habían hallado estos restos. El mismo estudioso de Pacaycasa es el que presenta Piquimachay Lítico, y nos referimos a Richard McNeish.
Richard McNeish. Él replantea sus hallazgos y es así que encuentra puntas de lanza con esta antigüedad. Es por eso que como evidencia podemos colocar primeras herramientas líticas. Muy bien. ¿Y cuál era el que le discute la antigüedad a Piquimachay lítico? Guitarrero I. Guitarrero I también se dice tiene una antigüedad de 13.000 años antes de Cristo. Se ubica en el departamento de Ancash y es estudiada por Tomás Lynch. Y obviamente también es considerada como las herramientas líticas más antiguas. Hoy los arqueólogos apuntan a Guitarrero I, pero en la pre de San Marcos se menciona a Piquimachay lítico. Pero no te asustes, jóvenes, porque San Marcos en un examen de admisión, para evitar justamente estas discusiones, va a colocar a alguno de estos dos pobladores. Si en algún momento llegara a colocar a los dos, es muy posible que ellos también estén reconociendo a Guitarrero I como el poblador más antiguo. ¿Correcto, jóvenes? Pero ya sabes qué es lo que tienes que considerar para poder dar tu respuesta. Muy bien, chicos, vamos a continuar con los demás pobladores en el siguiente video. Muy bien, jóvenes, continuando con el tema de primeros pobladores, hablaremos ahora de Tacaguay y de Chivateros. Como puedes apreciar en la imagen relacionada a Tacaguay, vemos a pobladores que se están dedicando a la pesca, ¿cierto? Este poblador de Tacaguay, que tiene una antigüedad de aproximadamente 11.000 años antes de Cristo, que se ubica en el departamento de Moquegua, pero para ser más exactos, en la provincia de Hilo. ¿Y por qué es importante recalcar esto? Porque Moquegua tiene parte costa como también parte andina. Pero como la imagen te indica que este poblador se ha dedicado a la pesca, es porque está cerca del litoral. Es estudiada por David Kiefer. Y la evidencia obviamente se ve en la imagen. Se considera como el primer pescador con arpón o con lanza también. Así también se le puede considerar a Tacaguay como el poblador más antiguo de la costa. ¿Ya? Y mira, y esa categoría de poblador más antiguo de la costa la tenía, por ejemplo, Chivateros, pero con el hallazgo de Tacaguay y su antigüedad, Chivateros quedó relegada de esa categoría. Hoy, Chivateros podemos decir que tiene una antigüedad de 10.000 años antes de Cristo y se ubica en
el departamento de Lima. Para ser más exactos, en el distrito de Ventanilla, cerca al río Chillón. Esta población o este poblador es estudiada por Edward Lenin. Y como puedes apreciar en la imagen, ves que es el proceso de fabricación de herramientas líticas. Y eso es justamente uno de los hallazgos o evidencias importantes de Chivatero. Se considera a Chivateros como el primer taller lítico, así como también una cantera lítica. ¿Por qué taller lítico? Porque se ha encontrado gran cantidad de puntas de lanza o de herramientas de piedra en proceso de fabricación. Y como los alrededores hay gran abundancia de piedra, también se considera que es una cantera lítica. Estas evidencias se han encontrado, por ejemplo, en Zona Roja, Oquendo, Chivateros 1, Chivateros 2, que marca obviamente el proceso o los periodos que pudo haber tenido este poblador. Otros pobladores que podemos destacar de esta parte o de este periodo lítico es, por ejemplo, Panalauca, un cazador en la zona de Junín, así como también el poblador de Huargo en Huánuco, porque en Huargo se han encontrado pinturas rupestres con imágenes de animales. Estos pobladores que hemos visto en esta primera parte también son llamados cazadores indiferenciados. Y en el siguiente video hablaremos de los cazadores selectivos. Continuando con los primeros pobladores, hoy hablaremos, jóvenes, de los cazadores selectivos. En este caso hablamos de Toquepala. ¿Y por qué a Toquepala se le considera un poblador cazador selectivo? Si tú observas la imagen, esa es una de las imágenes más conocidas y más famosas respecto a este periodo. Una de las pinturas rupestres más importantes en la historia del Perú. Cuando hablamos de Toquepala, hay que recordar que tiene una antigüedad de 7600 años antes de Cristo. Toquepala, su hallazgo fue en Tacna, en la famosa Cueva del Diablo, descubierta y estudiada por Miomir Bojovic, por Emilio González y por Jorge Muelle. Muy bien. ¿Y en qué radica la importancia o el hallazgo de Toquepala? Que se considera esa imagen como las primeras pinturas rupestres con escena de Chaco. Profesor, ¿y qué es escena de Chaco?
escena de cacería. ¿Ah? Eso representa el Chaco, cacería. ¿Y cómo se daba este Chaco? Los cazadores rodeaban al animal, lo cercaban y de ahí obviamente o lo atrapaban al momento de cercarlo o le lanzaban piedras o le lanzaban lanzas al animal. Eso significa el Chaco. Hubo otra técnica de cacería y que ha venido en pregunta de admisión de Callao, que se llama el Kaiku. Este Kaiku es el desbarrancamiento del animal. Igual, lo van cercando hacia un precipicio, vamos a decir así, y al momento obviamente que este animal cae, obviamente va a servir como su alimento, ¿no? Ese es el Kaiku. Pero regresando a Toquepala y con las pinturas rupestres, hemos dicho que es la primera pintura rupestre con escenas de caza. Y tú me dirás, profesor, pero usted mencionó, yo he escuchado que Huargo también hay pinturas rupestres. Es cierto. Y si me preguntan cuál de las dos es más antigua, si te hablan solo de antigüedad, jóvenes, sería Huargo. ¿Correcto? Pero hay una diferencia. Huargo tiene imágenes de animales, mientras que Toquepala tiene la imagen de una escena de caza, de cacería. Y ahí es la diferencia. Ahora, para los estudiosos que hemos mencionado, estas escenas, estas pinturas, van a representar lo siguiente. Se considera que representan ritos propiciatorios. Profesor, ¿y qué significa un rito propiciatorio? Este rito propiciatorio evidencia un sentido religioso. También evidencia un sentido mágico religioso. ¿Por qué? Porque los pobladores de Toquepala consideraban que tirándole piedras a la imagen, que tirándole lanzas a la imagen, que golpeando a la imagen, su cacería iba a mejorar. Por eso se le dice un rito propiciatorio. Lo que hoy, por ahí muchos dirán, cábala. Yo hago esto porque me da suerte. Yo me pongo este color porque me da tal suerte. Eso es un rito propiciatorio, para que todo te vaya mejor. Y eso pensaban los Toquepala. También, ¿qué evidencia esas imágenes de Chaco? Son consideradas escenas de su vida cotidiana. Profe, ¿y por qué evidencia parte de su vida cotidiana? Porque eran cazadores, cazadores selectivos. Y se ve que no solo cazaba uno, cazaban en grupo. Por eso eran bandas, no te olvides. Entonces, recuerda que hoy es un examen DECO, que ya te colocan imágenes, ¿correcto? Por eso hemos colocado imágenes. Y a partir de eso, San Marcos te pide analizar respuestas. ¿Correcto, chicos? Muy bien, seguiremos viendo a los últimos pobladores que nos faltan. Continuando con los pobladores cazadores selectivos, hoy hablaremos de Paiján. Paiján se ubica en el departamento de La Libertad.
Para ser más exactos, en el valle del río Chicama. ¿Y por qué es importante destacar esto? Porque eso te indica que Paiján se estableció en el litoral. ¿Y qué te dije de los pobladores que se ubican en el litoral? Que una de sus actividades va a ser la pesca, ¿ya? Por eso es importante recordar también la ubicación de estos pobladores. Pero Paiján tiene dos hallazgos fundamentales. En el año de 1948, Rafael Larco Joyle encontró, como puedes ver ahí en la imagen, puntas de lanza y tú dirás, profesor, pero en los otros pobladores que ya hemos visto también hay puntas de lanza. ¿Qué de especial tienen estas? Observa la imagen. Te darás cuenta que es muy distinta a las puntas de lanza que te presenté, por ejemplo, en Piquimachay y en Guitarrero. Estas puntas de lanza con pedúnculos. Profe, ¿y qué quiere decir o qué son los pedúnculos? Mira la imagen. Si tú observas bien, en la parte posterior, en la parte baja, tiene como una colita, ¿cierto? Ya, a eso se le llama un pedúnculo. ¿Correcto, jóvenes? Y de esa manera estamos viendo que habían diferencias entre las puntas de lanza de un poblador y otro. ¿Ya? Entonces, ese fue uno de los primeros hallazgos de Paiján. Pero en 1975, Claudé Chauchat encontró en Paiján también, mira la imagen, ¿qué encontró? Los restos fósiles más antiguos. ¿Por qué se le considera los más antiguos? Porque tiene una antigüedad de 8000 años antes de Cristo. Y estos restos fósiles, si tú observas bien en la imagen, ¿cuántos restos fósiles se encontraron? 2 fósiles, vamos a poner así, completos. 2 fósiles completos. De una mujer que al parecer tenía 25 años y de un niño de aproximadamente 12 años. Esa es la importancia entonces de Paiján, que al haberse hallado recién acá restos fósiles de humano. ¿Y por qué acá sí se han encontrado restos de humanos? Obviamente, esto indicaría que fueron enterrados y que en anteriores pobladores que hemos estudiado, esa actividad no se dio. Posiblemente los cuerpos se quedaban en la intemperie y eran desintegrados por el mismo ambiente o eran devorados por animales. Pero ya en Paiján, al haber un entierro de estos pobladores, sus restos se protegieron y es por eso que son las primeras evidencias o primeros restos humanos. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar viendo a los demás pobladores del Perú. Muy bien,
Para terminar el tema del periodo lítico o precerámico inicial, terminaremos con el poblador de Lauricocha. Lauricocha, que se ubica en el actual departamento de Huánuco, es importante, como puedes apreciar en las imágenes, o en la primera imagen, también restos fósiles. Justamente acá se han hallado, vamos a poner acá una viñeta, se han hallado 11 entierros, pero mira, entierros incompletos. Entierros incompletos. Ahí ya hay una diferencia con los fósiles de Paiján, que fueron 2, pero eran completos. Acá, 11 restos fósiles incompletos. ¿Y qué otra característica o peculiaridad se encuentra? Que de esos 11 entierros, ¿ya?, se ha encontrado, por ejemplo, cráneos dolicocéfalos. Es decir, cráneos alargados, dolicocéfalos. ¿Qué más? Se ha encontrado, por ejemplo, que en el entierro número 6, ¿ya?, justamente hablando de estos cráneos-dolicocéfalos, que en el entierro número 6 se ha encontrado un cráneo deformado. Cráneo deformado. Muy bien. Esa es una de las importancias de Lauricocha. Y otro hallazgo en Lauricocha, y puedes ahí observar en la imagen que se han encontrado pinturas rupestres. Y la ubicación de estas pinturas rupestres es en la llamada cueva de Chaclarragra, también en Huánuco. Muy bien, chicos, esos serían los principales pobladores del periodo lítico, y ahora pasaremos a ver a los pobladores del periodo arcaico. Muy bien, jóvenes, continuando con el tema del precerámico, hablaremos de este segundo periodo llamado precerámico medio, o también llamado el arcaico temprano o arcaico inferior, como también se le conoce. Este arcaico, que abarca los años entre los 7000 y 4000 a.C., va a presentar las siguientes características. Y el clima, recuerda, era muy importante, porque estos pobladores obviamente van a verse influidos por su medio geográfico, por el clima que los va a rodear. El clima, recuerda, que comienza a cambiar alrededor de los 10.000 años antes de Cristo. Entonces, para esta época ya hablamos del llamado Holoceno. ¿Y qué era el Holoceno? El clima cálido. ¿Correcto? El clima cálido. En el caso de el clima, recuerda que afectaba o influía en su actividad económica. La etapa de los cazadores selectivos comienza a terminar. Ahora
a nivel económico, hablamos de una actividad, bueno, en este periodo, vamos a poner así, actividad semiproductiva. Actividad semiproductiva. ¿Y por qué semiproductiva? Porque acá comienza a desarrollarse la llamada horticultura. O como algunos también lo llaman, agricultura incipiente. Estos primeros cultivos en huertos marcan un cambio fundamental a nivel económico y social de estos pobladores. Entonces, en la horticultura vamos a encontrar los primeros cultivos. Y tú dirás y preguntarás, profesor, ¿y cómo aparecieron estos cultivos? ¿Te acuerdas que en el periodo lítico te mencioné que habían recolectores selectivos también? Claro. Entonces, estos recolectores selectivos comenzaron a tirar las semillas al piso. ¿Y te acuerdas quién se dedicaba a la recolección? Las mujeres, exacto. Las mujeres se comenzaron a dar cuenta, muy observadoras ellas, que esas semillas que habían caído en la tierra comenzaban después ahí a brotar plantitas. Y de esas plantitas, los frutos que ellos habían comido. Entonces, a partir de esa observación y conocimiento, es que se da la horticultura. Y lo mismo va a suceder con el llamado pastoreo. ¿Te acuerdas tú de los cazadores selectivos que cuidaban a unos y se comían a otros? ¿Te acuerdas o no? Ya pues. Ahora ellos van a decir, bueno, ¿por qué no los mantenemos encerrados? ¿Por qué ahora no los cuidamos? Pastoreo. Se puede considerar como los primeros criadores, ¿no? Primeros criadores. Ya sea de camélidos andinos, ya sea de cuyes, ¿sí? Primeros criadores o domesticadores de animales. Muy bien. Y la actividad económica obviamente cambia a la sociedad. Si ya se está viendo que hay un cierto cuidado, que hay ciertos cultivos, ya no necesitas desplazarte constantemente. Por eso la sociedad cambia. Ya no van a ser nómades, ahora van a ser seminómades, o también se les puede llamar semisedentarios. Seminómades o semisedentarios. Y obviamente esto va a cambiar también dónde van a vivir. Ya no viven en cuevas. Ahora aparecen las primeras aldeas. Para ser más exactos, comienzan a construir chozas. Ya no son bandas, ahora se agrupan en tribus. Se agrupan en tribus, ¿correcto? Y como ya no se desplazan constantemente, a menos
que la estación comience a cambiar, se puede decir que se practica una transhumancia estacional. Una transhumancia estacional. Es decir, se van a dirigir a otros lugares de acuerdo al cambio de estación. Muy bien, jóvenes, estas han sido las principales características de este arcaico temprano o precerámico medio. Y ahora pasaremos a ver los aportes o los hallazgos más importantes de los pobladores que forman parte de este periodo. Muy bien, continuando con los primeros pobladores del Perú del periodo arcaico temprano, vamos a observar la importancia de Nanchok y Telarmachay. En el caso de Nanchok, no te olvides, se ubica en el actual departamento de Cajamarca. Este poblador tiene una antigüedad aproximadamente de 7000 años antes de Cristo y fue estudiada por Tom Dilthey. ¿Y qué descubrió Tom Dilthey que ha hecho que Nanchok hoy sea uno de los pobladores del arcaico más importantes? Si observas la imagen, te vas a dar cuenta que es imagen de zapallo, o como algunos también dicen, profe, ¿puede ser calabaza? Sí. Su importancia radica que Nanchok es considerado el primer horticultor de América. Y obviamente que si es de América, también es del Perú. ¿Y qué se encontró? ¿Qué le permitió a Tom Dilthey decir que Nanchok es el primer horticultor de América? Restos de calabaza. Por eso la imagen que hemos colocado ahí. No solamente se encontró calabaza, sino también frijoles o el fruto del pacay. Pero su importancia radica en ser el primer horticultor. Y antes que Nanchok sea considerado el primer horticultor, estaba Guitarrero II. ¿Se acuerdan que hablamos de Guitarrero I en el departamento de Ancash? Sí, ya. Su segunda fase era en el periodo arcaico. Guitarrero II también era horticultor. Pero, ¿quién es más antiguo? Nanchok. ¿Ya? Por eso Guitarrero II ha sido desplazado. Otro poblador importante es Telarmachay. Telarmachay se ubica en el departamento de Junín, en la zona de San Pedro de Cajas. Y como puedes apreciar en la imagen, ves a dos camélidos andinos, a la llama y a la alpaca. Es así que Telarmachay, con una antigüedad de 5000 años antes de Cristo, estudiada por la arqueóloga Daniele Lavalle, encontró en las pampas de Junín restos de huesos y coprolitos
de camélidos andinos. Para ser más exactos, como ven en la imagen, de llamas y de alpacas. Y eso le permite decir a Daniele Lavalle que Telarmachai es considerado el primer pastor de América. Obviamente, pastor de camélidos andinos. Profesor, yo entiendo que se hayan encontrado huesos, pero profe, ¿me podría decir que son coprolitos? Muy buena pregunta, chicos. Los coprolitos son restos de excrementos de estos camélidos andinos que se han solidificado. Profe, pero ¿cómo se ha encontrado este excremento si estos han estado sueltos? No, obviamente que no. Si estamos hablando de un criador, quiere decir que han habido corrales, ¿cierto? Y algunas cuevas, como en el caso de acá en Telarmachai, se han utilizado para ahí criar y resguardar a los animales. Entonces, estas cuevas han estado llenas, bueno, en el caso del suelo, llenas de coprolitos. Y eso ha permitido saber que este poblador de Junín se dedicó a esta crianza de camélidos andinos. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar viendo a los demás pobladores del Arcaico temprano. Muy bien, jóvenes, continuando con el tema de primeros pobladores, hoy hablaremos de las primeras aldeas en la costa. Nos referimos a Santo Domingo y al Hombre de Chilca. En el caso de Santo Domingo, se ubica en el actual departamento de Ica, cerca a la zona de Paracas. Por eso que en algún momento también a este hombre de Santo Domingo se le llamaba hombre de Paracas. Tiene una antigüedad aproximadamente de 6.800 o 6.500 años antes de Cristo. Santo Domingo fue estudiada por el arqueólogo Federico Engels. Y su importancia radica, como ya dijimos hace un momento, que es considerada una de las primeras aldeas de la costa. Como puedes apreciar en la imagen, se caracteriza por las chozas en forma cónica. Para esto utilizaban también huesos de ballena para utilizarlas como soporte de la paja que iba a cubrir estas chozas. Pero ¿qué más se encontró en Santo Domingo? Si se ubica en Ica, si está en la costa, si está cerca a Paracas, obviamente tiene que ver con el litoral. A Santo Domingo se le considera el primer pescador con red, así como también el primer músico, ya que se encontró en Santo Domingo flautas de hueso de pelícano. Flautas de hueso de pelícano. Muy bien, jóvenes. Entonces aquí encontramos cuál es la importancia de Santo Domingo. Y en el caso de Chilca, jóvenes, que se ubica al sur de Lima,
tiene una antigüedad aproximadamente de 4000 años antes de Cristo. 4000 años antes de Cristo. Chilca también fue estudiada por Federico Engels. ¿Y cuál es la importancia de este poblador de Chilca? Miren, primero, en Chilca se han encontrado unos entierros particulares. Entierros dentro de las chozas. Pero como puedes apreciar ahí en la imagen, observas al perro sin pelo peruano, ¿cierto? Justamente se le considera a Chilca el primer criador del perro sin pelo. Obviamente, perro sin pelo peruano, o como también se le llama, perro chimoc. Muy bien, esta es la importancia de las primeras aldeas de la costa. Muy bien, jóvenes, continuando con el tema del precerámico medio, hablaremos de Piquimachay. Este poblador de Piquimachay es el poblador del arcaico. No te vayas a confundir con el Piquimachay del periodo lítico. Profe, pero ¿cómo los voy a diferenciar? Si los dos se llaman Piquimachay. Fácil, muchachos. Si bien es cierto, hablamos de que este Piquimachay también se ubica en Ayacucho, la diferencia va a radicar en la antigüedad. Porque este Piquimachay tiene aproximadamente una antigüedad de 4500 años antes de Cristo. ¿Correcto? Y el Piquimachay del lítico tiene una antigüedad de 13000. Eso es una de las diferencias y otra, obviamente, las características, jóvenes. Piquimachay también fue estudiada, no te olvides, por Richard McNeish. Y la importancia de este Piquimachay la observas en la imagen, ¿correcto? Ahí obviamente vemos a un cuy. ¿Por qué? Porque este Piquimachay es considerado el primer cunicultor. Primer cunicultor. ¿Y qué quiere decir? Criador de cuyes. A eso se refiere con cunicultor. ¿Y qué se encontró en las cuevas de Piquimachay para asegurar que fue un criador de cuyes? Obviamente se encontraron restos fósiles de cuyes, ¿ya? Así como también coprolitos. Eso obviamente ha permitido identificar la importancia del poblador de Piquimachay. Otros pobladores de este periodo son Jayguamachay, por ejemplo, también estudiado por Richard McNeish, también ubicado en Ayacucho, pero en el caso de Jayguamachay es considerado un criador de llamas. En Lima, para ser más exactos, en Guarochirí, Federico Engels estudió al poblador de Tres Ventanas,
también considerado y con características de un horticultor. Estos vendrían a ser, jóvenes, los pobladores más importantes del precerámico medio. A continuación, veremos características y pobladores del arcaico superior o precerámico final. Bien, jóvenes, ahora hablaremos sobre el periodo del precerámico final o también arcaico superior. Este periodo que abarca los años entre los 4000 y 2000 años antes de Cristo. ¿Cuáles son las características más importantes de este periodo? A nivel económico, la economía cambia considerablemente. Pasa a ser ya una economía productiva. Y eso se debe a que en este periodo se desarrolla la llamada revolución agropecuaria. ¿Y a qué nos referimos con revolución agropecuaria, jóvenes? Simple y llanamente a que se desarrolla la agricultura y la ganadería. Ahí está. Y ya si hay una agricultura y hay una ganadería, este poblador va a ser estable. Ya no va a tener la necesidad de trasladarse, ya sea porque se le acabaron los recursos o ya sea porque la estación ha cambiado. Eso hace que a nivel social el poblador también cambie y se vuelva un poblador sedentario. Un poblador sedentario. Quiere decir que se va a establecer en un solo lugar. Y obviamente, como ya va a estar permanente en ese lugar, ya no es una banda, ya no es una tribu, ahora se convierte en una comunidad. O como lo podríamos llamar en quechua, un ayllu. Un ayllu, muchachos. ¿Correcto? Entonces, profe, ya son estables donde vivían. Obviamente, viven en ciudades. Ya esta sociedad es una organización mucho, o mejor dicho, más compleja que los periodos anteriores. Y es tanto así que la sociedad relacionada a su economía, se puede decir que aquí existe una división social del trabajo. Porque cada grupo va a tener un oficio al que se dedica y van a estar separados de esa manera. Ya si eres un agricultor, ya si eres un ganadero, ya si eres un pescador, o que comience a aparecer un grupo que comience a dirigir al resto de la población. Y aparece una característica que en los anteriores periodos nosotros no habíamos mencionado, que es el aspecto político. Se dice que en este periodo se comienzan a formar los
primeros estados. O como también los podemos llamar, estados prístinos. Estados en formación. Estados prístinos, estados en formación. Y comienza a haber obviamente una clase dirigente, ¿no? Las llamadas jefaturas comienzan a aparecer. O la aparición también de los primeros sacerdotes. Aquellos grupos jóvenes que a través de su conocimiento comienzan a dirigir a la población. Es por eso que se llega a desarrollar la agricultura. Justamente estos dirigentes o sacerdotes van a indicar o van a controlar los excedentes de producción que van a tener los pobladores de estas zonas. Pero hay algo más que diferencia a estos sacerdotes de la población. Y es que los sacerdotes no viven igual que la población. ¿Y dónde se marca una diferencia? En sus construcciones. Aquí comienzan a aparecer construcciones monumentales. O como también se les puede llamar, por el cargo que ubican estos o que ocupan estos dirigentes, los llamados templos. Los llamados templos. Muy bien, la importancia de cada uno de estos pobladores lo vamos a ir observando en los minutos siguientes, jóvenes. Muy bien, jóvenes, desarrollaremos ahora los pobladores que pertenecen al arcaico superior o precerámico final. Ahí vamos a ver, jóvenes, a 3 de estos pobladores, ¿no? Y cada uno con sus respectivas imágenes, donde vamos a identificar su importancia. En el caso de Cerro Paloma, se ubica al sur de Lima, cerca a la zona de Chilca, cerca a la zona de Pucusana, con una antigüedad de 4000 años antes de Cristo. Federico Engels es el que se va a encargar de estudiar a este poblador. ¿Y cuál es la importancia de Cerro Paloma? Si tú observas bien ahí, observamos una de las primeras construcciones de este periodo. Y es por eso que se le da la categoría o la importancia de ser el primer recinto público. Es decir, un lugar donde los jefes se reunían con su población. He ahí su importancia. Otro poblador es Sechín Bajo. Este Sechín se ubica en el departamento de Ancash. Y tiene una antigüedad aproximadamente de 3500 años. Peter Foch, quien ha estudiado a este poblador de Sechín, y como puedes observar ahí en la imagen, te dice que Sechín es considerado el centro ceremonial
o si quieres también templo más antiguo. No solo del Perú, sino también de América. Profesor, pero yo pensé que el centro ceremonial más antiguo era Caral. Caral, antes de que aparezca Sechín Bajo, era considerado el centro ceremonial más antiguo. Pero ahora, mira la datación de Sechín, 3.500 años. Le lleva una antigüedad a Caral de 500 a 1.000 años más o menos. Profesor, ¿entonces Sechín es más importante que Caral? No, jóvenes. Porque solo Sechín es importante por ser un centro ceremonial. Ya de ahí más adelante, cuando hablemos de Caral, te vas a dar cuenta de las diferencias. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Otro poblador es el áspero, y este poblador está relacionado con Caral. Se ubica en el río Supe, al norte de Lima. ¿No? Norte de Lima. Vuelvo a repetir, para ser más exactos, en el río Supe. Profe, ¿eso quiere decir que es cercano a Caral? Sí. Tiene una antigüedad aproximadamente de 3.000 años antes de Cristo. Robert Feldman dice que este áspero tuvo relaciones con los pobladores de Caral. Relaciones de nivel económico en el intercambio de peces y mariscos. Su importancia, como puedes apreciar ahí en la imagen, radica en dos huacas muy importantes. Una, la llamada huaca de los ídolos, porque ahí se encontraron estatuillas de barro, que no es lo mismo que cerámica. ¿Por qué? Porque estas estatuillas de barro no fueron cocidas en un horno, simplemente secaron a la intemperie o al sol, ¿ya? Por eso se le llama huaca de los ídolos, por las estatuillas. Y la otra huaca importante es la llamada huaca de los sacrificios. Huaca de los sacrificios. ¿Y por qué lleva ese nombre? Porque obviamente se han encontrado restos fósiles que al parecer han servido como ofrendas a sus dioses. Muy bien, jóvenes, ya hemos visto a 3 pobladores de este periodo, así que continuaremos en el siguiente video con otros pobladores como Bandurria, Caral, Cotox y Huaca Prieta. Muy bien, jóvenes, continuando con el tema del precerámico final, hoy hablaremos de lo que es Caral. En el caso de Caral es considerada la civilización más antigua de América. Caral, que tiene una antigüedad aproximadamente de 3.000 años, ¿ya? 3.000 años antes de Cristo, aproximadamente, es importante debido a que aquí ya se encuentra una estructura social y política más compleja que en las civilizaciones o pueblos que hemos visto anteriormente. En Caral se puede decir que se encuentran las evidencias del primer estado prístino. ¿Y qué quiere decir un estado prístino? Un estado
en formación. Quiere decir que acá ya encontramos a una clase dirigente, a los primeros sacerdotes que van a guiar a la población. Entonces, ya encontramos una autoridad. Vamos a encontrar a la población que se va a dedicar de acuerdo a sus habilidades o actividades. Vamos a encontrar también en Caral un conjunto de viviendas. Vamos a encontrar en Caral templos como el altar de fuego. Vamos a encontrar calles. Vamos a encontrar plazas hundidas, a las cuales se le va a llamar anfiteatros, que van a servir justamente como centro de adoración. Entonces, jóvenes, si te das cuenta, Caral es una estructura social y política más compleja que, por ejemplo, Sechimbajo. Recuerda que te mencioné cuando hablamos de Sechín, que este Sechín era el centro ceremonial más antiguo del Perú y de América. Pero era solo eso, un centro ceremonial. En Caral no. En Caral encuentras una jefatura o los primeros sacerdotes. En Caral encuentras viviendas de la población. Encuentras calles, encuentras centros ceremoniales, encuentras plazas. Entonces es una estructura más compleja. ¿Qué más podemos decir de Caral? Caral fue estudiada por la arqueóloga Ruth Shady. Todo lo que yo te he mencionado sobre Caral lo propuso, lo postuló Ruth Shady. Y ella fue la que luchó para que a Caral le den la categoría de civilización. Otros hallazgos, como puedes ver en la imagen, se han encontrado 32 flautas de huesos. Obviamente de huesos de pelícanos. Se han encontrado también estatuillas de barro. Se han encontrado, por ejemplo, bolsas de tejidos. Así como también se han encontrado quipus y lo que mencioné hace un momento, una estructura urbana. Muy bien, jóvenes, eso es lo más importante de Caral, que viene a ser la civilización más importante de este periodo. Y otro pueblo relacionado a Caral va a ser Bandurria. Bandurria, que también se ubica al norte de Lima, para ser más exactos, por la zona de Huacho. Tiene una antigüedad de 2500 años antes de Cristo y es estudiada por Alejandro Chu. Como puedes apreciar en la imagen, vemos que en Bandurria también se han hallado centros ceremoniales, se han encontrado viviendas, pero su importancia radica en lo que dice Ruth Shady sobre Bandurria. Para ella, Bandurria es importante porque proveía a Caral
de recursos marinos. Esa es la importancia entonces, jóvenes, de Bandurria. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con los últimos pobladores o civilizaciones del periodo arcaico final o superior. Continuando con el tema del arcaico superior o arcaico tardío, o si lo quieres llamar precerámico final, vamos a hablar sobre Huaca Prieta y Cotox Mito. En el caso de Huaca Prieta, se ubica en el departamento de La Libertad. Tiene una antigüedad de 2500 años antes de Cristo y es estudiada por Junius Beer. ¿Cuál es la importancia de Huaca Prieta? Y lo vamos a observar en las imágenes. Como puedes observar ahí, vemos a los famosos mates pirograbados. ¿Por qué se le llaman pirograbados? Si observas bien en la imagen, te darás cuenta que las figuras, las formas, han sido hechas a través del fuego. Por eso se llaman pirograbados. Y la otra imagen que observas ahí es considerada el primer textil de algodón hecho a mano. Hecho a mano. Esto es fundamental, jóvenes. ¿Por qué? Porque eso te indica que en este periodo ya se estaba cultivando el algodón. Y si miras bien la imagen, es la imagen de un cóndor con las alas abiertas y en su estómago una serpiente enroscada. Como en esta época todavía no existían máquinas de tejer como el telar, los pobladores de Huaca Prieta lo hicieron o lo entrelazaron a mano. Es por eso que es considerado el tejido más antiguo del Perú. Otro poblador es Cotox, pero en la fase mito. Cotox, que se ubica en Huánuco, tiene una antigüedad de 2500 años antes de Cristo y es estudiada por el arqueólogo Seiichi Izumi. ¿Por qué he recalcado Cotox Mito? Porque Cotox tiene otra fase que se llama Guairajirca. Y en Guairajirca, jóvenes, ya aparece cerámica. ¿Correcto? En Guairajirca. Pero en esta etapa de Cotox Mito aún no hay cerámica. ¿Cuál es la importancia de este Cotox Mito? Si miras la imagen, eso te va a hacer recordar al famoso templo de las manos cruzadas. Templo de las manos cruzadas. Y este templo de las manos cruzadas es considerado como la primera escultura de barro. No solo eso, como se han encontrado dos esculturas de barro, donde la mano derecha está encima de la izquierda y otra donde la izquierda está encima de la derecha, los estudiosos como Seiichi Izumi plantean que esto representa una simbología de dualidad. Si hay derecha,
hay izquierda. Si hay arriba, hay abajo. Eso también representaría estas esculturas de las famosas manos cruzadas. Aparte de los pobladores que hemos visto en el arcaico hasta el momento, también tendrías que considerar, por ejemplo, a la Galgada, a Piruro, a Chuquitanta, que forman parte de este periodo. Pero hemos querido hoy desarrollar las principales muestras del arcaico superior o también llamado precerámico final. Muy bien, chicos, nos vemos en otro video de historia del Perú. El tema de hoy tiene que ver con las culturas preincas. He dividido este tema en los horizontes e intermedios. Obviamente he dejado el tercer horizonte porque obviamente sobre los incas vamos a hablar en otra oportunidad. Hay que recordar que cada uno de estos periodos tiene características distintas, que obviamente es lo que tienes que tener en cuenta para tu examen de admisión. Por ejemplo, primero vamos a ver las culturas que van a formar parte de estos periodos. Cuando hablamos, por ejemplo, del primer horizonte, hablamos de Chavín y hablamos de Paracas. En el primer intermedio, también llamado primer desarrollo regional, hablamos de Moche o Mochica, hablamos de Nazca, de Huarpa, de Lima y de Recuay. En el segundo horizonte hablamos de Tiahuanaco y de Guari. Ahora, no nos olvidemos de una cosa. Tiahuanaco se desarrolla en el primer intermedio, pero su periodo de máximo apogeo se da en el segundo horizonte. En el segundo intermedio tenemos Sicán, Chimú, Chincha, Chachapoyas, Chancas, Huancas, Chancay, como etcétera. Muy bien. Entonces tenemos las principales culturas que van a formar parte de estos periodos. Ahora, a nivel de la política, jóvenes, hay que entender que la política va cambiando de acuerdo a cada periodo. En el primer horizonte hablamos de una teocracia. Este gobierno está a cargo de los sacerdotes. Pero hay una peculiaridad. Estos sacerdotes son sacerdotes astrónomos. ¿Y por qué es importante eso? Porque los conocimientos de estos sacerdotes relacionados a los cambios climáticos, relacionados a ciertos fenómenos atmosféricos, van a influir en el desarrollo económico, así como también en el control social de la población. Por eso, esta consolidación de la teocracia le permite tanto a Chavín, o principalmente a Chavín, controlar a la población sin tener un elemento como es el ejército dentro de su grupo político para tener que dominar a la población. Chavín dominó a la población a través del terror, a través de su ideología y obviamente a través del control de los conocimientos que a la población le permitía desarrollar su principal actividad, que es la agricultura.
esta forma de gobierno ya comienza a cambiar con Paracas. En Paracas sigue siendo teocracia, pero Paracas sí incluye como elemento de prevención o de disuasión al ejército. Pero, vuelvo a repetir, no va a formar parte del gobierno, va a ser un elemento que lo va a ayudar. Donde sí ya forma parte del gobierno es en el primer intermedio. La teocracia se convierte en una teocracia militar. Ahora ya no solo son sacerdotes astrónomos, sino que ahora son sacerdotes guerreros. Es decir, van a formar parte de la estructura política de estos pueblos. Y en los últimos años, con el hallazgo de la Dama de Cao o Señora de Cao, se puede decir que en este periodo, o para ser más exactos, con los Moche, se desarrolló una ginecocracia. Es decir, que las mujeres también formaron parte del gobierno de estos pueblos o de estas sociedades. En el segundo horizonte vamos a hacer una diferenciación. La forma de gobierno de Tiahuanaco no es igual a la forma de gobierno de Wari. Tiahuanaco es considerado un estado colonizador. Pero esta colonización va a tener que ver o va a estar relacionado a su actividad económica. Mientras que en el caso de Wari, la forma de gobierno ya no es solo de un estado colonizador, sino Wari es considerado un estado imperialista. Según Lumbreras, Wari es considerado el primer imperio panperuano. Pero alguien le refuta a Lumbreras. Y esa es Rukshadi. La arqueóloga Rukshadi dice, Lumbreras dice que es un imperio. Para mí, Wari es un conjunto de estados confederados que tienen una relación comercial y le tributan a un centro que es Viñaque. Pero para Rukshadi, Wari no es un imperio. Son distintos puntos de vista, distintas teorías, pero obviamente la más aceptada es la propuesta de Luis Guillermo Lumbreras. Para terminar con el segundo intermedio, siguen siendo estados teocráticos militares, pero la peculiaridad de este segundo intermedio es que son estados en constante expansión. ¿Y por qué eso es importante? Porque este segundo intermedio se diferencia del primer intermedio. Moche, Nazca, Huarpa, Lima y Recuay no están en constante expansión. Sí tienen un ejército, pero protegen su región, protegen su zona. En cambio acá no. Estos pueblos están en constante expansión porque luchan por recursos. Luchan por recursos. Los chimú
van a someter a los Xikán. Los Chincha van a desarrollar una actividad comercial. Los Chancas, que buscan someter a los Incas. Los reinos aymaras, que también buscan someter a los Taipicala. Entonces son pueblos que van a estar en constante expansión. Y ya sabes cuáles son los motivos: la lucha por recursos. A nivel económico, podemos decir que la principal actividad económica es la agricultura. En todos estos pueblos, su principal actividad es la agrícola. Pero, obviamente, cada uno de ellos va a desarrollar una técnica hidráulica distinta de acuerdo a su medio geográfico. En el primer horizonte se van a desarrollar los canales, y uno de esos canales importantes es el canal de Cumbemayo en Cajamarca, que va a estar relacionado a Chavín. En el primer intermedio va a ser distinto de acuerdo al medio geográfico, de acuerdo a la región. En la costa norte, nos referimos específicamente a Moche, van a tener canales, acueductos y represas. Mientras que en la costa sur, nos referimos específicamente a Nazca, que se desarrolla en pampas, se van a desarrollar los famosos puquios, o también llamados galerías filtrantes. Muy bien. Para el segundo horizonte, con Tiahuanaco, vamos a poner aquí la T de Tiahuanaco, tenemos los camellones o guaruguarus, tenemos las cochas y tenemos posiblemente la técnica más importante, el control de pisos ecológicos. Podemos agregar ahí también la deshidratación de alimentos, ¿no? El hecho de deshidratar la carne en charqui, deshidratar la papa en chuño, una de las técnicas de la economía. Y en el caso de Huari, o del Imperio Huari, tenemos el desarrollo de los famosos andenes que permiten ampliar la zona agrícola. Ampliar la zona agrícola. Y en el caso del segundo intermedio, va a depender también del desarrollo de cada cultura. Por ejemplo, en el caso de Chimú, famoso por el uso de los huachaques o chacras hundidas. En el caso, por ejemplo, de los reinos aymaras, que si bien es cierto desarrollan una agricultura, pero ellos van a desarrollar la ganadería, la crianza de camélidos andinos. Y otra cultura importante de este periodo es
los Chincha, que son considerados los más grandes comerciantes. Llamados también los fenicios del Nuevo Mundo, que llegaron a comercializar con el Ecuador, con el altiplano y con la costa sur, o lo que vendría a ser hoy el actual Chile. Entonces, como vemos, las actividades económicas de cada uno de estos pueblos va a depender mucho de su medio geográfico. Para terminar, vamos a ver algunos aportes culturales que tú debes tener en cuenta al momento de estudiar estas culturas. Por ejemplo, si hablamos de Chavín, tú tienes que tener en cuenta, por ejemplo, 2 puntos. Lo que es la arquitectura y la escultura. Si hablamos de Paracas, tiene que ver con la medicina o la cirugía y tiene que ver también con la textilería. Si hablamos de este periodo, por ejemplo, en el caso de Moche, tienes que tener en cuenta su cerámica, el muralismo, ¿cierto? Los murales como la rebelión de las cosas, la danza de los prisioneros, el mural del dios Ayapaet y su orfebrería, que está relacionada con la tumba del señor de Zipán. Y en el caso de Nazca, tienes que tener en cuenta su cerámica, polícroma, pictórica y obviamente los geoglifos o líneas de Nazca, que obviamente van a ser uno de los aportes más importantes, no solo hacia el Perú, sino también hacia la humanidad. En el caso de Tiahuanaco, tienes que tener en cuenta, por ejemplo, su escultura, sus famosos monolitos y la arquitectura. El complejo de Cala Sasaya. En el caso de Huari, del Imperio Huari, tienes que tener en cuenta su mayor aporte, que es el desarrollo urbanístico. La construcción de ciudades, la construcción de las llamadas yactas o cabeceras de región, o como también se le puede llamar, de centros administrativos. Y por último, en el segundo intermedio, si hablamos, por ejemplo, de orfebrería o metalurgia, como algunos también le dan ese nombre, tenemos que mencionar a Sicán y tenemos que mencionar a Chimú. Si
Si hablamos, por ejemplo, de xilografía, tenemos que mencionar, por ejemplo, a Chincha. Tenemos que mencionar, por ejemplo, a Chachapoyas. ¿Y qué es la xilografía? El llamado tallado en madera. Podemos mencionar también a los llamados cuchimilcos o muñecos de trapo. O también cerámica, que son característicos de la cultura chancay. Y eso es importante porque estos cuchimilcos sirvieron de inspiración para la mascota de los Juegos Panamericanos que se realizó el año pasado, en el 2019, en Lima, y que su mascota por eso era llamado Milco, en la abreviación de Cuchimilco. Y por último podríamos mencionar como un aporte importante las llamadas tumbas o sarcófagos o mausoleos, característicos por ejemplo en Chachapoyas, ¿cierto? Los llamados sarcófagos de Carajías o también llamados purumachos. Y en el caso, por ejemplo, de los reinos aymaras, podríamos mencionar las torres funerarias, que obviamente se han encontrado, por ejemplo, en Sicuani, ¿cierto? Estas torres funerarias que en algunos casos han tratado de relacionar con la cultura tiahuanaco. Nos referimos obviamente a las llamadas chulpas o torres funerarias. Muy bien chicos, como puedes apreciar, hemos realizado un pequeño resumen de lo más importante de las culturas preincas. Nos estaremos encontrando